Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Vilche, soy asesor migratorio en American Jobs Recruitment. Somos pues una agencia de asesoría y gestión de procesos EB3, ¿vale? Que son, pues en definitiva, procesos para conseguir tu residencia permanente en Estados Unidos, para conseguir tu green card para ti, para tu familia, mediante el desempeño de un empleo durante un año, ¿vale? Nosotros hacemos de puente entre esos empleadores que forman parte del proceso, esas empresas para las cuales hay que trabajar durante mínimo un año como parte del proceso, y hacemos de puente entre esas empresas y nuestros clientes, ¿vale? Entre esas personas interesadas en cumplir su sueño de quedarse a vivir y trabajar en Estados Unidos, ¿no? Así que para ello, en este webinar, este vídeo formativo, vamos a analizar todos esos puntos clave, esos puntos em, donde más dudas puedan tener todas esas personas que estén interesadas en este proceso, y vamos a ir aclarando punto por punto en todo este vídeo formativo, en todo este webinar que vamos a ir analizando a continuación. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, antes que nada vamos a aclarar esos puntos clave de éxito que hemos comentado acerca del proceso. Eh, y primero de todo, muy importante aclarar que este proceso de inmigración con preferencia EB3, otros trabajadores, es decir, está basado en un empleo, es un mecanismo creado por el gobierno de Estados Unidos para apoyar a esas empresas que sufren escasez laboral, ¿vale? Y con ello, pues poder patrocinar empleados extranjeros, ¿no? Mediante este programa tan importante, ¿no? Pues como podemos ver ahí, pues primera pregunta, ¿ya sabes cómo funciona EB3 otros trabajadores? Pues ¿cómo funciona? Pues evidentemente como hemos comentado. EB3 son tres categorías. La primera categoría sería pues personas muy formadas académicamente, una segunda categoría de trabajadores también medianamente formados, y por último esa tercera categoría que es en la que nosotros estamos especializados y tiene una razón muy lógica, sería otros trabajadores, ¿vale? Donde no requiere datos académicos o experiencia académica muy elevada, debido a que son empleos pues, básicos que sufren esa escasez laboral en Estados Unidos. Y nos enfocamos en este sector siempre porque siempre va a ser el más accesible a la hora de aprobar por parte del gobierno, porque son los más necesitados, digamos, ¿no? Ese es el truco, ¿no? Esa es la clave. Puesto que los otros tipos de sectores sí es que están muy cubiertos en Estados Unidos, puesto que, bueno, es un país desarrollado, ¿no? Donde pues, muchísimas personas tienen acceso a esos estudios elevados y consecuentemente pues, a ese tipo de empleos. Bueno, ¿hace cuánto tiempo existe este proceso? Pues en 1990 fue cuando el USCIS, bueno, por parte de el USCIS, ¿no? El Departamento de Inmigración del Gobierno de Estados Unidos, pues puso en marcha este proyecto, pues precisamente para eso, ¿no? Para apoyar, secundar a esas empresas que tanto sufren escasez laboral, empleos que normalmente, pues tienen este déficit de mano de obra, de personal, y ya a través de esta herramienta, de este mecanismo, pues conseguimos que familias extranjeras consigan su sueño de vivir y trabajar en Estados Unidos mediante este programa. Eh, ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo debo trabajar como mínimo? Vale, pues como mínimo es un año, ¿vale? Es decir, una vez que nuestro cliente, esa persona, ha sido aprobada, ¿vale? Por una de las empresas con las que nosotros reclutamos, por una de esas empresas que están en Estados Unidos y que han sido aprobadas por el Departamento de Trabajo, por el DOL, por el DOL del gobierno de Estados Unidos. Una vez que esas empresas han aprobado a esa candidatura de esa persona extranjera, e iniciamos el proceso. Una vez que esa persona es aprobada, tendrá, una vez que para completar el proceso, estando ya en Estados Unidos, tiene que trabajar para esa empresa como mínimo un año, ¿vale? Solamente un año, o puede que en algunos casos sean dos, ¿vale? Va a depender del empleador, pero como mínimo uno. Mientras se cumple ese proceso medio, pues ese proceso mínimo es cuando ya completaríamos el proceso. ¿Por qué nosotros solo nos enfocamos en trabajos no cualificados? Pues como estamos comentando, ¿no? Desde el principio. ¿Por qué son estos sectores los que son más, digamos, tienen más necesidad el gobierno de Estados Unidos de aprobar esas candidaturas extranjeras? em,
por esa escasez laboral que hemos comentado, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para obtener la residencia laboral? Bien, pues los requisitos por parte del empleador, de esas empresas con las que nosotros trabajamos, de sus empleadores para los que nosotros reclutamos pues personal extranjero para poder llevar a cabo el proceso, también tienen que cumplir requisitos, evidentemente. No vale cualquier empresa y el propio gobierno para evitar fraudes, evidentemente, debe aprobar a esas empresas y saber si son adecuadas para poder reclutar extranjeros mediante ese programa. Con lo cual sufren, pues, afortunadamente, pues un control, ¿no? Y por parte del gobierno de Estados Unidos y una evaluación que permita demostrar que esas empresas son aptas para reclutar extranjeros mediante este programa, que son aptas para poder, son solventes para poder llevar a cabo pues esos salarios mínimos, son empresas pues normalmente grandes, fuertes, con un buen estado, una buena solidez económica y sobre todo eso, con que puedan demostrar que sufren esa ausencia, es que necesitan siempre esa gran cantidad de vacantes que no pueden cubrir y que por ello necesitan solicitar extranjeros. Como hemos repetido muchas veces en otras ocasiones, en otros vídeos que tenemos aquí en American Jobs, cuáles son esos requisitos que los extranjeros, esos candidatos a la residencia permanente, a la Green Card, sobre el proceso EB3, deben cumplir, ¿no? Pues son muy importantes. El aplicante tiene que tener más de 18 años, obviamente, ¿vale? Eh, por supuesto, tiene derecho a incluir su familia, su núcleo familiar, es decir, tiene derecho a incluir en su proceso, para que todos obtengan la residencia a través de ese proceso, a su cónyuge e hijos. Para incluir a los hijos tienen que tener menos de 21 años, como ya hemos repetido muchas veces. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿No? Pues no tener antecedentes penales ningún miembro de ese núcleo familiar, ni el candidato, ni mucho menos, ¿no? El candidato al puesto, ¿no? No pueden tener antecedentes penales. Eso es muy importante, tener un registro penal vacío, ¿vale? No se pueden tener, segundo, también, otra parte importante, antecedentes migratorios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ningún miembro de ese núcleo familiar haya cometido nunca en su pasado ninguna actividad ilícita migratoria en Estados Unidos que pueda pues estar registrada y por ello pues automáticamente en caso de que el Departamento de Inmigración o la Embajada de Estados Unidos detecte cualquier mínima de actividad ilegal por parte de cualquiera de esas personas de ese núcleo familiar que está optando al proceso, pues va a ser denegado automáticamente, evidentemente, ¿no? Tiene que tener un historial migratorio limpio, ¿no? Y a continuación y por último, puesto que como hemos dicho no va a requerir pues, datos académicos elevados, afortunadamente, es muy accesible. Eh, Cualquier persona puede aplicar directamente en el sentido de tema de académico, pero sí a tomar en cuenta la salud, ¿vale? Como requisito fundamental también, pues demostrar que todo ese núcleo familiar, que todo, sobre todo el candidato también, pues están todos sanos, que no supone ningún miembro, ninguna carga al sistema sanitario de Estados Unidos, son personas sanas que pueden trabajar pues hacer una vida social plena en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues aquí en esta diapositiva siguiente podéis ver, eh, hemos puesto un extracto, una imagen de la web oficial del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Inmigración, del USCIS, pues donde explica un poco esas categorías a la hora de elegir para la residencia permanente dentro del enfoque del proceso EB3. Para trabajadores, como hemos comentado, no cualificados, para otros trabajadores. Y como hemos dicho pues, en otra ocasión, muy importante, ¿por qué nos enfocamos en este? Pues porque es el más accesible hoy en día, sin duda, y tanto personas extranjeras que tengan un nivel académico muy elevado, hasta personas que tengan un nivel académico pues bajo, pueden aplicar. ¿Vale? Vamos a continuar. Y bueno, y recordar y remarcar que es muy importante, ¿no? El saber que una vez cumpliendo los requisitos, evidentemente teniendo
y reuniendo los costos para cubrir el programa, una familia, un núcleo familiar puede conseguir ese sueño de conseguir una residencia, una green card en Estados Unidos, que es el objetivo, ¿no? Principal. Y tanto los empleadores, nuestros clientes, esos sponsors para los que nosotros reclutamos, esas empresas que están en Estados Unidos, eh, cubren esa necesidad de cubrir esas plazas necesarias durante ese año y al mismo tiempo, una vez que se inicia el empleo, una vez que se ha terminado el proceso y esas personas, esa familia extranjera ya está trabajando en Estados Unidos, pues puede cumplir su objetivo. Aquí todos salen ganando, ¿no? Por así decir. Y esa familia pues consigue evidentemente su sueño de vivir y trabajar con un estatus legal y permanente en Estados Unidos. Bueno, ¿y quiénes somos? Para comentar, ¿no? Para hacer un breve resumen de nuestra función y en qué nos basamos nuestro servicio, ¿no? Pues somos esa agencia de reclutamiento que hace de puente entre pues, esas empresas que tienen escasez laboral y esas familias extranjeras que quieren cumplir su sueño de vivir en Estados Unidos y quedarse allí, ¿no? De forma permanente. Esa es nuestra gran función. Actualmente pues tenemos oficinas en Sevilla, en España, y puedes ver nuestros datos también disponibles para todo el mundo, así como la información de nuestros partners, ¿no? Nuestros partners de reclutamiento con los cuales llevamos ya bastante tiempo trabajando, no solo contando con esas empresas, como hemos dicho en Estados Unidos, esos empleadores, esos sponsors, que son empresas muy solventes y que llevan ya pues muchos años reclutando extranjeros mediante este programa, sino también pues eso, la experiencia de nuestro equipo y así como nuestros partners en América, en Miami, en Colombia, en Brasil, en Argentina, así como esta oficina en España, donde llevamos ya pues años realizando esta labor de reclutamiento, pues haciendo realidad los sueños de muchas personas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actividad principal? ¿Cuál es ese servicio tan relevante que podemos aportar? Pues precisamente eso, esa asesoría, esa consultoría no solo para todas esas personas extranjeras que quieran iniciar este proceso y llevar a cabo este gran proyecto, ese gran sueño de vivir en Estados Unidos y esa mejoría laboral que otorga evidentemente este país, sino que también pues, nos encargamos de asistir de forma correcta con todas y de forma completa con todas esas empresas, todos esos sponsors con los que trabajamos, asistirles y reclutar de forma segura y eficaz todo ese personal que necesitan, ¿vale? Para llevar a cabo su actividad. Eh, ¿Vale? Entre nuestros números más relevantes, pues contamos con más de 14 años de experiencia en este tipo de procesos. Hemos atendido más de 2.500 procesos a nivel mundial y tenemos más de 26 empresas americanas afiliadas como clientes para las cuales reclutamos extranjeros y calculando las vacantes totales anuales que podemos tener, pues aproximadamente unas 3.000 vacantes anuales, de personas a través de todo el mundo, como he dicho, reclutadas a través de todos los países para llevar a cabo este proceso. Bueno, aquí podéis ver en esta diapositiva, pues podemos ver todos esos datos de los que ya hemos estado comentando eh, y de los cuales estamos pues, muy orgullosos, así como de todas esas oficinas donde tenemos presencia de consultoría senior para información, ¿vale? Para información para todo el mundo que esté interesado. Aquí en esta diapositiva hemos puesto pues un ejemplo que se puede ver a simple vista, pues hemos puesto el logotipo legal y oficial de cada uno de los sponsors con los que trabajamos, con cada una de esas empresas grandes y relevantes del mercado de donde se manejan para completar y que están todas legalmente autorizadas para llevar a cabo este proceso de B3 en Estados Unidos, ¿no? Son muy reconocidas allí en el país, incluso a nivel mundial también. Son muy consolidadas, de gran trayectoria, empresas de varios años de experiencia y eso, y que cumplen esas necesidades de escasez laboral, de vacantes extranjeras para poder cubrir esa mano de obra tan importante que necesitan. Eh,
Ahí continuamos con la siguiente. Diferentes industrias, pues normalmente siempre suelen encaminadas a los sectores que más se necesitan, ¿no? Pues el sector de alimentación, de restauración, etcétera, ¿no? Manufactura también, hemos tenido bastantes empresas de nivel importante de fabricación, de manufactura, comercio también, tiendas, de importantes cadenas, de parques temáticos, de transporte, bastantes también, no solo de mercancías, sino de personas de todo tipo. También en la hotelería, por supuesto, hemos contado con muchas cadenas hoteleras relevantes y vinculados pues esos empleos al turismo, ¿no? Ahora vamos a ver pues más detalladamente todos esos requisitos que se necesitan para aplicar tanto por parte de nuestros clientes para los cuales reclutamos, para esas empresas, para esos empleadores de Estados Unidos con los que nosotros colaboramos para ese reclutamiento laboral, así como para todos esos puntos claves o requisitos para esos extranjeros que quieren iniciar este gran sueño, ¿no? De vivir en Estados Unidos. Para empezar, por parte de esas empresas, pues como podemos ver, esas empresas tienen que demostrar de forma, pues evidentemente, con un análisis y una evaluación por parte, un examen, digamos, eh, a nivel de evaluación por parte del DOL, ¿vale? Para verificar y constatar que existe realmente una necesidad de contratación de personal extranjero, puesto que no tiene personal nativo, ciudadano o ya residente que pueda cubrir todas esas vacantes que necesita esa empresa. Segundo punto muy importante, pues que la empresa demuestre que tiene esa solidez, ¿no? Salarial que puede llevar a cabo. Evidentemente son empresas muy grandes, son empresas muy fuertes, que evidentemente eso no va a ser un problema, ¿no? Son empresas que tienen, pues básicamente tienen que demostrar, pues eso, ¿no? Que son empresas solventes, que pueden cubrir todo ese gasto de personal que necesitan. Y por último, ofrecer a ese extranjero un contrato completo. Tiene que ser completo durante mínimo, como hemos dicho, un año. eh, y que forma parte del proceso, para el cual esa persona extranjera o esa familia tiene que llevar a cabo. Son 40 horas semanales, ¿vale? Y pues eso, una jornada completa. Y ahora vamos un poco ya por parte de esos extranjeros, de nuestros clientes ya extranjeros para los cuales hemos llevado a cabo esa asesoría, esa gestión del proceso hasta pues ser aprobados y estar ya cumpliendo ese sueño de ser residente permanente, obtener esa gran e importante Green Card, tarjeta verde que nos otorga la residencia, ¿no? Lo primero de todo, no tener inadmisibilidades, no tener esos posibles motivos de negación que el gobierno de Estados Unidos eh, pueda ver o verificar que esa persona o esa familia, ningún miembro, pues tenga ningún tipo de motivo penalizador del proceso, ¿no? Que ya son los que hemos comentado antes. No tener antecedentes penales, no tener antecedentes migratorios y estar todos en plena salud, ¿eh? Por supuesto, tema de drogadicción, entraría dentro un poco también del tema de la salud, que antes no lo hemos comentado, pero por supuesto no puede haber ningún tipo de drogadicción, ¿eh? Dentro del tema de la salud, pues hay una lista detallada de enfermedades que detalla el USCIS, suelen ser graves, contagiosas, así como vacunación mínima, ¿no? Que tienen que tener puestas, análisis médicos que acrediten que esa familia están todos sanos, así como pues el titular evidentemente que va a llevar a cabo ese empleo tiene que tener más de 18 años, si es el padre o la madre de esa familia, por ejemplo, o en caso de una persona soltera, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues tiene que demostrar que está sana, que puede trabajar, que no tiene ningún tipo de inconveniente ni supone una carga al sistema sanitario ni carga al sistema económico del país, ¿no? Segundo punto más importante, contar con esos recursos económicos, ¿no? Que para llevar a cabo el proceso es un proceso que requiere una importante gestión legal, una importante asesoría de documentación, así como gestión laboral con el empleador, ¿no? Son procesos que ahora, como vamos a ver más a continuación,
pues vamos a ir ya detallando más concretamente en qué consiste el proceso, la duración, etcétera, ¿no? Bien, en esta diapositiva pues hemos querido pues remarcar un poco y dejar claro quiénes pueden aplicar a este proceso, ¿no? A estas vacantes para completar este proceso de residencia en Estados Unidos. Pues como podéis ver ahí, ¿vale? Pues todas aquellas personas o familias cuyos hijos tengan menos de 21 años, eso hay que saberlo, ¿vale? Si tienen más de 21 ya no puede incorporarlos, tendría que hacer un proceso aparte, evidentemente. ¿Vale? Pues eso, personas que quieran trabajar, personas que van para mejorar su futuro económico, para estudiantes, para personas que quieren pues, mejores oportunidades para sus hijos en este nuevo país, ¿no? Donde ya sabemos que Estados Unidos, pues, entre que apenas tiene, ¿no? La tasa de desempleo es muy baja, ¿no? Es un país con un número de un índice de paro muy bajo y con oportunidades laborales enormes, ¿no? Así como salariales, ¿no? Una importante cantidad salarial que no se da desafortunadamente en otros países, ¿no? Y ahora a continuación vamos a ver quiénes no pueden aplicar, ¿vale? Bien, como podéis ver ahí, quienes no pueden aplicar, ¿no? Pues todas esas personas, evidentemente, como hemos dicho, que tengan alguna de esas inadmisibilidades, que es lo primero que el gobierno de Estados Unidos, el USCIS, la embajada o el DOL, es lo primero que se va a centrar a la hora de investigar cada fase del proceso a esa familia o a esa persona, ¿no? Antes no le va a otorgar la residencia permanente a ninguna persona o a ninguna familia que tengan alguna de esas categorías, pues tema de salud, como hemos dicho, antecedentes penales, criminalidad, razones de seguridad nacional, convertirse en una carga pública, como hemos comentado, por falta de certificación laboral, que eso ya lo hablaremos, esa es la primera fase, de hecho es lo primero que hacemos es el completar y que nos autoricen y nos aprueben esa certificación laboral al titular del proceso, ¿no? Para que no se dé, evidentemente, pues esta inadmisibilidad. Razones por fraude o tergiversación de la información, eso es muy importante. Eh, Toda esa documentación que acredite todas estas razones, que se está limpio en todos estos aspectos y que esa persona candidata o esa familia cumplen a rajatabla todos los requisitos para ser aprobados, pues es muy importante que esa documentación sea veraz, evidentemente, y que no tenga ningún tipo eh, de malversación o que sea tergiversación, como dice ahí, o fraude, ¿no? O que digamos que se haya llevado a cabo una documentación falsa para acreditar que sí se cumplen los requisitos cuando no es verdad, ¿no? Pues todo ese tipo de razón evidentemente va a llevar a la negación del proceso. Y para nosotros, pues evidentemente, evidentemente no queremos llevar a cabo, ni pensamos, ni planteamos llevar a cabo ningún proceso sabiendo que no se cumplen los requisitos. ¿Eh? Luego, pues por temas de permanencia ilegal o deportaciones, como hemos dicho, tener un currículum migratorio limpio y siempre haber cumplido los plazos de cada visa que esa persona haya llevado a cabo. Y bueno, razones diversas como pueden ser la nacionalidad. Es muy importante también saber que bueno, el país en el que estamos aplicando un nuevo futuro, una nueva vida, pues es un país que evidentemente tiene conflictos con otros países, como puede ser China, como puede ser India, ¿vale? Pues desafortunadamente nacionalidades de ese tipo de país pues no pueden aplicar directamente, aunque cumpla los requisitos no puede, o por mucho que se tenga el dinero y los costos de todo lo que vale este proceso, pues no se podría en el caso de que no se cumpliera alguno de estos puntos. Y por supuesto, si alguna persona pues está interesada en iniciar no cumpliendo alguno de estos requisitos, nosotros somos los primeros que le vamos a recomendar que no haga el proceso, evidentemente, ¿no? Muy bien, pues muy bien, ya hemos llegado a esta diapositiva, que es una de las principales que queríamos comentar en este webinar, en este vídeo formativo sobre el proceso EB3, en el que, bueno, hemos querido poner un resumen en las tres etapas principales del proceso. ¿Eh? Todas estas etapas hay que cumplirlos, evidentemente. Tienen una duración estimada, como hemos comentado, el proceso de 18 a 20 meses. Estamos hablando de que este proceso puede durar mínimo un año y medio. ¿Eh?
Todo esto mucho antes de poder ir, evidentemente, a Estados Unidos. Una vez que ya, antes de que tengamos la aprobación para poder ir a trabajar para esas empresas, como hemos dicho, durante ese año, pues antes tenemos que cumplir este proceso, ¿no? Nosotros nos encargamos, evidentemente, de toda esa asesoría, seguimiento y gestión de la documentación que hay que ir pues presentando ante el gobierno, así como también asesoría con respecto a las empresas, a esos sponsors, a esos empleadores, según la cuestión que vayan necesitando documentación de esa persona extranjera, ¿no? Que está solicitando el proceso, ¿no? Que está solicitando la residencia. Primera etapa, pues es la etapa más o menos, digamos, de fase laboral, ¿no? Es la primera etapa con la que vamos a trabajar, pues directamente con el DOL, con el DOL, que es el Departamento de Trabajo del Gobierno de Estados Unidos. Primero de todo, como dijimos, es la empresa la que va a solicitar al Departamento de Trabajo esas plazas, esas vacantes, que va a demostrarle que no ha conseguido completar esas suficientes plazas con ciudadanos o residentes ya en Estados Unidos. No llega a completar esas vacantes laborales que necesita para llevar a cabo su actividad laboral, con lo cual solicita ante el DOL ese número de vacantes de personas extranjeras. Tiene que pedirlas al extranjero, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese certificado laboral una vez que el DOL ha aprobado esas vacantes? Pues ahí es cuando ya nosotros vinculamos a nuestro cliente, pues reclutamos evidentemente a esa persona extranjera que quiere cumplir su sueño de vivir en Estados Unidos, pues hacemos esa labor, esa asesoría de reclutamiento para que la empresa apruebe a esa persona extranjera y lo solicite ante el Departamento de Trabajo del Gobierno de Estados Unidos mediante ese formulario que veis ahí, el ETA 9089, que es el certificado laboral. Eso es muy importante, la aprobación de este certificado laboral, para después cumplir el resto de las etapas. Por eso es la primera, ¿vale? Y de hecho, pues es la que más tiempo tarda. Puede tardar de 10 a 12 meses solamente esta primera etapa, la aprobación ante el DOL, la certificación laboral, el permiso de trabajo que permita a ese extranjero a trabajar en suelo estadounidense, pues se tarda ese tiempo y es esta primera etapa tan importante, ¿eh? Una vez que tenemos la aprobación de esta primera etapa, llegaríamos a la segunda etapa, que ya es directamente la solicitud de certificación migratoria ante el USCIS, ante el Departamento de Inmigración del Gobierno de Estados Unidos. ¿Eh? Bueno, ahí como podéis ver, pues es el formulario I-140. Primero, como anterior, también van a tener una fase de auditoría y control para demostrar el gobierno, esos departamentos del gobierno, que está todo bien, que no hay ningún tipo de fraude o, pues eso, tergiversación de documentación, ¿vale? Este proceso, el proceso ya de la segunda fase, puede tardar 6 meses. Es la certificación migratoria, como hemos dicho. Es muy importante saber que se puede adelantar, que se puede apremiar esta parte del proceso en vez de solicitando el I-140, este certificado migratorio, esta aprobación migratoria ante el USCIS de esa persona extranjera, en vez de solicitar este documento, solicitar el I-907, que es el Premium Process. A través de este formulario, si en vez de solicitar ante el USCIS el I-140 solicitamos el I-907, digamos que da prioridad a la respuesta, con lo cual adelantaremos el proceso incluso hasta una duración de 15 días de respuesta de aprobación. Evidentemente con un coste aparte, ¿no? Que habría que pagar pues eso, al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Una vez que tenemos esta aprobación, después de ese tiempo marcado, como hemos dicho, pues ya tenemos casi, pues digamos, el 80, el 90% hecho. El resto ya quedaría, pues ya la última etapa, la tercera y última etapa, que es la entrevista, la cita, la aprobación final en la Embajada de Estados Unidos del país donde se encuentre el aplicante. ¿Vale? Si, por ejemplo, el aplicante está en Colombia, pues a la Embajada de Bogotá. Si está en España, a la Embajada de Madrid. Si está, pues, dependiendo del país donde esté, pues a la Embajada de Estados Unidos principal, que normalmente suele estar en la capital de cada país, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardan normalmente en darnos esa cita a la embajada, para la aprobación final, por fin, ¿no? Pues unos 6 meses también puede tardar, ¿eh? ¿Qué formularios se aprueban en esta fase final? El DS-260 y es por persona, ¿vale?
Aquí también es el FIDE inmigrante, en fin, hay que presentar los últimos documentación de cada miembro de esa familia, hay que presentarse la familia físicamente, es decir, si no es una persona la que está solicitando el proceso, sino una familia, un padre, una madre e hijos, pues todos tienen que presentarse físicamente ante la embajada. Nosotros, evidentemente, también preparamos a nuestro cliente y hacemos asesoría y gestión para una preparación para esta entrevista. Pero como hemos dicho, las dos fases anteriores son las más importantes, y cumpliendo las otras, pues esta entrevista pues, tiene que salir bien, ¿no? Una vez que nos dan la última aprobación ya aquí en la embajada es cuando ya completamos el proceso y esa familia ya es declarada pues residente permanente, eh, a esperas de entregar esa famosa Green Card cuando ya lleguen y tienen un plazo para incorporarse a Estados Unidos, evidentemente, que el gobierno les otorga para que, bueno, pues preparen y ultimen sus cosas en su país, puesto que ya tienen un cambio de vida, ¿no? Se van a residir y a vivir a otro país nuevo o no, puesto que, ojo, como hemos comentado, todas esas personas que ya están en Estados Unidos con otro tipo de visa, eso es muy importante que lo comentemos, todo ese tipo de personas que ya están en Estados Unidos también pueden aplicar este proceso, también pueden llevar a cabo un proceso de EB3 para conseguir la residencia permanente. ¿Vale? Por ejemplo, personas que estén con un H1B, H2B, visas laborales o una F1 de estudiante, una J1, visas que te permitan que ya están allí en Estados Unidos, pues ya sea de estudiante un año o trabajando durante varios años, pero que sean visas temporales, ¿no? De trabajo. Todo ese tipo de personas que están con un estatus legal, evidentemente, en Estados Unidos, pueden solicitar ese cambio de estatus a residente permanente a través de este proceso. ¿Eh? O sea que, con lo cual, pues haciendo el mismo proceso, obtendrá, después, estando ya en Estados Unidos, pues obtendrá esa residencia, ¿no? Y no tendría que ir a la embajada, puesto que ya está en Estados Unidos, de su país. O sea, simplemente sería pues una entrevista final en cualquier edificio público del organismo del gobierno del USCIS, de inmigración, ¿no? Vale, pues una vez ya completada esta última diapositiva más importante explicando el proceso, vamos a la siguiente. Bien, por último, pues vamos a ir cerrando ya este vídeo formativo, este webinar. Espero que todas las dudas se estén resolviendo y haya quedado pues más detallado en qué consiste este proceso tan importante hoy en día para personas o familias que quieran cumplir su sueño, ¿no? De vivir en Estados Unidos. Por último, pues, ¿qué beneficios obtiene pues, toda la familia o esa persona que ha sido aprobada, ¿no? Que ya es un residente permanente, que tiene esa Green Card aprobada para quedarse a vivir en Estados Unidos, ¿no? Lo primero, pues que tiene la oportunidad pues eso, de Green Card, pero de ciudadanía, es decir, em, la EB3, o sea, la Green Card es la tarjeta verde que te otorga la residencia permanente, que te permite trabajar y vivir en Estados Unidos. Cada 10 años la puedes renovar, ¿vale? Pero a los 5 años de estar como residente ya puedes solicitar al Estado postular, digamos, para la ciudadanía completa, ¿vale? Por si quieres ya, pues la nacionalidad estadounidense. Eso es cuando ya se está como 5 años, repito, como residente permanente viviendo allí trabajando. Que no, pues puedes estar toda tu vida como residente renovando la Green Card cada 10 años. Ya es una cuestión de decisión. ¿Qué diferencias tendría? Pues un residente permanente no puede votar o presentarse a un cargo público ni votar a unas elecciones, ¿no? Esa sería la principal, la que habría que tener en cuenta, pero en caso de querer pues, llevar a cabo una vida política o una vida activa en unas elecciones, pues habría que sacar la nacionalidad, ¿vale? A los 5 años, total y completa. Que no, pues puedes estar con los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano, siendo un residente permanente, renovando tu Green Card cada 10 años, ¿no? Puedes incluir a tu familia, como hemos comentado antes, evidentemente, ¿eh? Si eres la madre de una familia o padre de una familia, pues puedes incluirlos en tu mismo proceso. En el mismo proceso todos obtendrían la residencia gracias a tu proceso, con lo cual tus hijos, tu cónyuge, serán residentes permanentes junto contigo cuando podráis viajar todos a Estados Unidos y vivir juntos. Como repito, importante, los hijos no pueden tener más de 21 años, tienen que tener menos de 21 años, ¿eh?
Otro beneficio importante, pues que tienen acceso pues a las mejores de escuelas públicas de Estados Unidos. En caso de ya ser un residente, ya tus hijos tienen acceso a toda esa educación como cualquier otro hijo estadounidense, ¿no? Otra, pues, es los salarios, sobre todo, ¿no? Pues esa mejoría salarial, sin duda, que Estados Unidos aporta y que hoy en día, pues, muy pocos países pueden asegurar, ¿no? Una ganancia salarial atractiva y de verdad importante y acorde con todas esas labores eh, y sectores que en otros países están tan mal pagados, ¿no? Luego, flexibilidad de viaje, pues puedes ir donde quieras o como otro ciudadano, puedes salir y entrar del país, ir a vivir a otro estado, a visitar donde quieras. O sea, puedes moverte como cualquier otro ciudadano y puedes salir y entrar del país, no se pierde la residencia. A menos, esto aquí va muy importante que lo comentemos. Un residente permanente, al no ser todavía ciudadano del todo, digamos, al no tener la ciudadanía completa, puede salir y entrar del país de Estados Unidos, no pasa nada, pero no puede estar más de 6 meses fuera del país, porque si está más de 6 meses fuera, el gobierno de Estados Unidos interpreta que ya Estados Unidos no es su país de residencia, con lo cual puede perder la residencia y sería absurdo, ¿no? Haber perdido todo ese valor que otorga la residencia en Estados Unidos, pues estando más de 6 meses fuera. Además sería un poco ilógico porque lo que se busca es una nueva vida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿para qué estar tanto tiempo fuera, ¿no? Pero sí que de vacaciones se puede ir, salir perfectamente, se puede ir, pues eso, menos de 6 meses al año. Hay un permiso ante el USCIS que te otorga poder estar incluso un año y hasta dos fuera sin perder la residencia, pero te lo tienen que aprobar antes de hacerlo, para no perderla, es muy importante. Y pues eso, puedes viajar y moverte como quieras, ¿no? Por último, pues nada, vivir tu sueño en Estados Unidos, ¿no? Ese sueño, esa nueva vida, en una calidad, ganar esa calidad de vida que solo este país puede dar, sobre todo laboralmente y salarialmente, ¿no? Esa calidad de vida que todos buscamos allí, ¿no? Bien, ya vamos a ir cerrando, vamos a la siguiente. Pues nada, pues más o menos para hacer un resumen final y despedirnos ya de este vídeo formativo, de este webinar, pues contamos con vacantes limitadas en esas posiciones laborales que cada uno de nuestros empleadores nos va solicitando, ¿no? Y nosotros vamos pues reclutando extranjeros y que van iniciando el proceso con nosotros y que llevan a cabo pues ese sueño de esa nueva vida allí gracias a nuestra asesoría y gestión de este proceso, ¿no? También, pues, las localidades igual, pues son localidades exclusivas en ciertos estados donde van aprobando a estas empresas y, como hemos comentado, pues tienen un plazo y no solo un plazo, sino plazas también limitadas, con lo cual hay que aplicar rápido si interesa algún sponsor, algún empleador, puesto que al poco tiempo puede completar plaza y completar el plazo de aplicación, puesto que en cuanto se completen las plazas y el plazo, iniciamos el proceso cuanto antes, pues sabemos que es un proceso que conlleva esas tres etapas que hemos comentado y iniciarlo cuanto antes para que cuanto antes esa familia esté ya viviendo y cumpliendo su sueño, ¿no? Esas empresas suelen ir aprobando, suelen entrar nuevas. Nosotros cuando entran nuevos sponsors, nuevos empleadores, lo, lo ponemos, lo publicamos rápidamente en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Así que, pues nada, animo a todas esas personas a que quieran dar ese cambio de vida, cumplir ese nuevo sueño pues, una nueva calidad de vida, sobre todo una nueva oportunidad laboral que de verdad esté, pues, muy bien pagada salarialmente, un país con muy buena calidad de vida, un país muy enorme, con muchas posibilidades, con sectores con, con muy bajo índice de paro, de desempleo, evidentemente. Así que nada, animo a todo el mundo a que nos piden más información, a que apliquen al proceso, a todas esas personas que ya lo tenían decidido, que no lo piensen, que no lo duden, que ya estamos enviando muchas personas allí que están cumpliendo su sueño y que se puede lograr y que es una residencia permanente, sin duda, pues lo más importante que se puede conseguir. O sea, no se trata de una simple visa temporal, ¿no? O de turismo, es para esa nueva vida allí, ¿no? Así que nada, pues pónganse en contacto con nosotros, todas esas personas interesadas.
Vamos para las personas que quieran ya saber más acerca de cada empleo, no duden en visitar nuestros vídeos referentes a cada empleadora de nuestros clientes, ya los sponsors, todos esos empleadores que tienen vacantes disponibles. No duden en consultar todos esos vídeos donde informamos de en qué consiste cada empleo, en qué localización de Estados Unidos se encuentra, toda la información, ¿vale? Pues nada, saludos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.